Así que la conferencia tiene un propósito principal, que es crear amistades, o sea, crear ligas, alianzas, apoyos, conocer personas, establecer, descubrir amistades, descubrir personalidades, para apoyarnos en esta lucha de resistencia contra pues un mundo tecnocientífico que está devastando al planeta. O sea, esta idea de la tecnología moderna que pues se hace a favor de conseguir el poder para hacer la guerra, o sea, una ciencia para la destrucción, que pues es lo que domina en los países poderosos. 2 de cada 3 científicos en Estados Unidos se dedican a desarrollar tecnología de guerra. 2 de cada 3 científicos. Así que imagínense hasta qué punto la ciencia es el gran enemigo hoy en día de la humanidad. O sea, se está creando transgénicos, energía nuclear, biología sintética, nanotecnología, robótica, una serie de técnicas que tienen efectos muy negativos sobre la vida humana. Y bien, pues esta conferencia tiene, aparte de sus propósitos, tiene 3 ejes temáticos que son pues lo específico de esta conferencia, que es el tema de la supervivencia, qué vamos a hacer para sobrevivir este ataque creciente contra la sociedad y contra la naturaleza, cómo vamos a organizarnos para enfrentar esto, cómo vamos a sobrevivir al cambio climático, a la destrucción de todos los ecosistemas de la Tierra, la desaparición de los corales, a la desaparición de una gran cantidad de especies que están en peligro de extinción. Y otra es cómo podemos salvar a la diversidad cultural, o sea, todas aquellas culturas que no son modernas, que significan una verdadera ejemplo de cómo se puede vivir sin ser moderno, o sea, qué maneras de vida, cómo han podido resistir estas culturas el embate de la modernidad, y que pues la desaparición de las culturas genera uniformización en el mundo, uniformización de las mentes, y eso es muy contrario a la vida. La vida es diversidad. El tercer eje temático es el de la riqueza, o sea, cómo la riqueza que se está acumulando en el mundo pues está destruyendo al planeta, a la sociedad, y está poniendo en riesgo todos los equilibrios del mundo. Así que pues esta es en términos muy generales la conferencia de descrecimiento, degrowth, que vamos a tener. Y bien, pues quiero presentarles a la doctora Mercedes Cabañas, que es química, bacterióloga, parasitóloga, es egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, donde participó como profesora e investigadora hasta 2004. Tiene 25 publicaciones en revistas científicas. Actualmente trabaja en el programa de aseguramiento de calidad, PACAL, para los laboratorios de análisis clínicos. Es integrante del Seminario de la Complejidad y Relaciones Internacionales del Centro de Relaciones Internacionales, CRI, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Está afiliada a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de México. Realiza investigación bibliográfica desde 2013 de los tóxicos denominados disruptores endocrinos o alteradores hormonales, que son sustancias químicas sintéticas derivadas del petróleo y que se encuentran en productos de uso masivo y cotidiano de nivel mundial, por ejemplo, las computadoras, las copiadoras, todos los aparatos que nos rodean. También efectúa investigación bibliográfica desde 2015 en relación a los daños a la salud por la radiación electromagnética no ionizante que generan los equipos eléctricos y electrónicos de uso común. Y bueno, su título es la radiación que emiten los teléfonos celulares, ¿es segura? Esa es la pregunta que nos va a responder el día de hoy
nuestra querida amiga Mercedes Caballo. Con ustedes, Mercedes. Pues agradezco mucho la invitación de Miguel a participar, para compartir con ustedes algunas de mis inquietudes que yo he estado revisando, y pues sí, esto es interesante. Cuando nosotros nos referimos a la radiación que emiten los teléfonos celulares, que sí es segura, nosotros vamos a trabajar en este caso, yo les voy a exponer algo que es la exposición inadvertida o invisible a los campos electromagnéticos no ionizantes artificiales generados por los equipos electrodomésticos y electrónicos de uso cotidiano y masivo, así como de las líneas de alta tensión eléctrica. Resulta que no podíamos poner en el título todos estos equipos que emiten radiación, pero los teléfonos celulares funcionan o pueden funcionar en algunos casos similar a todos estos equipos que están por acá, y todos estos equipos que están formados o producidos a partir de la civilización eléctrica originalmente, y ahora estamos en la civilización eléctrica electrónica, resulta que todos estos dispositivos generan campos electromagnéticos. Y estos campos electromagnéticos pues son muy importantes de considerar, porque ha habido ya notable cantidad de investigaciones que demuestran los efectos adversos a los seres vivos. Es importante considerar que estos campos electrónicos, campos eléctricos y magnéticos son los que en primer lugar podemos considerar como naturales. La vida en la Tierra se da por la energía que emite el Sol y que nos llega hasta nosotros. Entonces, esta energía electromagnética que se produce con las explosiones o las tormentas solares, entre otras emisiones, nos llega la radiación electromagnética. Entonces, el Sol nos está generando una radiación natural que nos está llegando. Y es importante considerar que se ha establecido que los ciclos solares son aproximadamente cada 11 años, y cuando el ciclo solar es muy fuerte, las tormentas solares, aumentan las emisiones de muchas partículas muy energéticas, y a la Tierra nos llega una gran cantidad de radiación electromagnética, y que ustedes han de haber oído que siempre se interrumpen las telecomunicaciones porque los campos electromagnéticos de las tormentas solares pues nos llegan a la Tierra. Pero lo que no se comenta es que también los seres vivos reciben esas radiaciones electromagnéticas y que también son alterados en sus funciones normales que reciben. Cuando esta variación es mayor del 20%, lo que nos llega aquí a la Tierra, hay alteraciones muy importantes en la fisiología de los seres vivos. Es importante considerar entonces que tenemos la energía del Sol, pero que la energía electromagnética, los términos serían sinónimos: energía electromagnética, radiación electromagnética, energía radiante, ¿sí? Entonces el Sol es importante porque el Sol nos ha dado la luz con la que viven los seres vivos en este planeta. Pero también la Tierra tiene campo magnético, geomagnético que se le llama, y campo eléctrico natural de la Tierra. Y nosotros tenemos una cuestión muy importante, que este campo magnético o geomagnético de la Tierra es estático. Eso quiere decir que no cambia su polaridad, o lo hace muy lentamente y con frecuencias cercanas a 0 hercios o casi 0, menos de 0.1, que es una medida de la frecuencia de las radiaciones electromagnéticas, y nosotros tenemos que la medida del campo magnético es teslas, microteslas, que es muy pequeña, que puede ser de 30 a 70 microteslas.
el campo magnético, entonces se acuerdan que la Tierra es un enorme imán con polo positivo y polo negativo, y estas líneas de campo magnético pues están presentes y se están generando en todo momento en la Tierra, en la superficie de la Tierra. Y la Tierra también tiene un campo eléctrico estático, ¿sí? Y que tiene la ionosfera, en donde nosotros tenemos que estar más o menos a esta distancia de la superficie de la Tierra. Aquí tenemos las tormentas eléctricas y muchas actividades que son normales y a las que los seres vivos se han adaptado. Si nosotros vemos, esta sería la corriente eléctrica, el volts por metro, 130 en verano, 270. Y la densidad de potencia, que es la energía por área, es sumamente baja, ¿sí? Esta unidad sumamente baja es la que los seres vivos están adaptados a recibir. Entonces, esta es una fotografía de la NASA donde vemos, esta es la magnetosfera o campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Nosotros tenemos que esta magnetosfera hace una capa protectora, cinturón de Van Allen o banda protectora. Aquí hay partículas cargadas que llegan del Sol, y el campo magnético de la Tierra lo que hace es mantener esta capa que nos protege de las erupciones fuertemente energéticas que pueden llegar al Sol y dañar la vida. Entonces, esto es fundamental porque la vida se pudo dar a partir de que tenemos una capa protectora de partículas que la energía magnética de la Tierra detiene. Llegan a pasar, cuando las tormentas solares son muy fuertes, llegan a pasar. ¿Sí? Entonces, lo que es más importante es que la vida en la Tierra es un fenómeno electromagnético. Los seres vivos se adaptaron a esos niveles de energía electromagnética para poder hacer todas sus funciones biológicas. Sí. Entonces, esto es muy importante porque esta es una carta magnética, y la energía magnética de la Tierra tiene líneas. Todas estas líneas están produciéndose, y la importancia de estas líneas es que los seres vivos, algunos seres vivos, algunas aves, las abejas, algunas mariposas, las ballenas, se desplazan por el territorio a partir del seguimiento de estas líneas magnéticas, y así han desarrollado su forma de vida. Por ejemplo, las ballenas que van del norte a sur y de sur a norte siguen estas líneas para orientarse. Ellos tienen en su estructura corporal elementos biológicos que captan las líneas magnéticas de la Tierra y se desplazan y van a un lugar y se regresan. Sigue, por favor. Aquí tendríamos que todos los seres vivos, o la gran mayoría de los seres vivos, empezando por las bacterias de diferentes especies, estas bacterias tienen un compuesto químico que tiene fierro, y entonces estas bacterias que viven en el agua salada o dulce tienen la capacidad de seguir su ruta y de regresar por las líneas magnéticas de la Tierra. ¿Sí? Hay las termitas, estas termitas brújula que les llaman, hacen las construcciones donde viven orientadas de norte a sur. Esos son los que saben. Aquí están las termitas, aquí, y esta es su estructura donde viven. Las abejas son el animal, el insecto más interesante, porque es tan importante para polinizar, y resulta que está demostrado que las torres de telefonía, las torres de base de telefonía, cuando son colocadas cerca de una panal de abejas, las abejas se pierden, porque la energía electromagnética que emiten las torres interfiere con las líneas terrestres, y ellas no pueden regresar a los panales. ¿Sí? Y aquí los peces también, muchas especies de peces son dirigidos, orientados. Las abejas se orientan y navegan y se comunican a través de los campos electromagnéticos de la Tierra.
las ballenas también y las aves, y aquí tenemos las tortuguitas. ¿Se acuerdan que las tortugas van y nacen, se van al mar y luego regresan a determinado lugar? Ese regreso de muchos animales es a partir de las líneas magnéticas. Aquí tenemos que acaban de descubrir que billones de insectos migran, y eso no se sabía. Y migran, y algunos de ellos en determinadas direcciones, norte, sur, este, oeste, en fin, y están ocupando o están navegando a partir de las líneas magnéticas terrestres, que son de muy baja intensidad. Aquí nosotros tenemos que el electroencefalograma de los animales es muy importante, y hay coincidencia entre los electroencefalograma. Por ejemplo, aquí está de los delfines, ¿sí? Todo esto son procesos de picos y son ondas. El gato, por ejemplo, tiene un electroencefalograma de este tipo. Si está en sueño o está otro tipo de sueño. El caso es que no se conocen diferencias entre los electroencefalogramas humanos y otros mamíferos, reptiles, anfibios o peces, aparte de la amplitud. O sea, esta es la amplitud, que sea pico más grande o pico más chico. La mera observación del electroencefalograma no permite distinguir a qué clase de vertebrado pertenece, mucho menos precisar la especie. Y los humanos y muchos animales, mamíferos, vertebrados, tenemos similitudes en el EEG. Aquí es importante recordar la ionosfera, está este espacio aquí entre la Tierra y la ionosfera, porque tenemos que, en la que sigue, tenemos una capa magnética que se llama resonancia Schumann, que es un campo electromagnético muy débil de 3 a 45 hercios, que oscila en esta cavidad situada entre la superficie de la Tierra y la ionosfera, que acabamos de ver, con una frecuencia próximas a las del cerebro humano y los animales. Entonces, aquí esta resonancia Schumann tiene estas frecuencias pico, de 7, 8, 14, 20, 26, 33, 39 y 45. Y el electroencefalograma de los humanos y mamíferos tienen unos intervalos, unas bandas u ondas que corresponden a estas frecuencias de la resonancia Schumann. Entonces aquí tenemos nuevamente, aquí están las bandas de la resonancia Schumann, y también el intestino se mueve de forma ondulatoria. Lo que yo quiero tratar de transmitirles es que los seres vivos tienen procesos fisiológicos ondulatorios igual a las radiaciones electromagnéticas que están presentes en la Tierra antes de que la vida se formara. La Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años y la vida se formó hace aproximadamente 3.500. Entonces, si le pasas por favor, en esta gráfica se pone la frecuencia de las radiaciones de Schumann, o las frecuencias o resonancias que se les llama, y aquí se encimaron los investigadores estas bandas del electroencefalograma de los humanos, y ven que están aquí correspondiendo y casi coinciden exactamente, ¿sí? Entonces, los seres humanos y animales pueden percibir y sintonizar las señales electromagnéticas a las que se encuentran expuestos. Cuando hay una erupción, una tormenta solar muy fuerte, la resonancia de Schumann puede ser interferida, o si bien alguna persona se pone y que se ha hecho en una situación donde no le llegue la resonancia de Schumann, tiene alteraciones en el cerebro. Porque los hombres y los seres vivos están adaptados a esta energía magnética natural. Entonces aquí nosotros tenemos que ahorita este es un oscilador. Ahorita nosotros vemos que al moverse y en el tiempo va a formar ondas. Prácticamente en la actualidad ya se habla que hasta de los genes son ondulatorios porque tienen frecuencias oscilantes, ¿sí? Entonces aquí tenemos un electroencefalograma, aquí tenemos un electrocardiograma,
Y aquí tenemos el electroencefalograma del sueño. Se ha demostrado que la radiación electromagnética artificial que generan los equipos diseñados por las tecnologías de la tecnociencia de la que nos estaba hablando Miguel, hay alteración en los ritmos del sueño. Y está demostrado que, que estamos alterados en cuanto a los problemas, a los tiempos de reposo por nuestra cultura eléctrica. Un aspecto fundamental de que los seres vivos vienen en procesos cíclicos, repetitivos, ondulatorios, aquí es el ciclo circadiano. ¿Recuerdan ustedes? Aquí es las 4 de la mañana, va saliendo el sol, aumenta la actividad, a las 12 tenemos el pleno sol y va disminuyendo, casi tenemos la máxima actividad, va disminuyendo, llegamos a las 6 y aquí es de noche. Y esto se ha repetido cíclicamente durante toda la vida humana y de los animales hasta que llegó la electricidad. Porque aquí tenemos nuevamente el ciclo circadiano, ¿sí? Fíjense todas las funciones que se dan en una forma casi cronométrica. Se habla de relojes biológicos y tenemos estos relojes biológicos en muchas partes de nuestro organismo. Y aquí es interesante que, por ejemplo, todas estas funciones, aquí hay a las 9 de la noche, comienzo de la secreción de la melatonina. La melatonina es una hormona que nos dice a todas nuestras células si es de día o es de noche. ¿Y quién se duerme, quién a las 9 de la noche aquí en este país, en este planeta, está durmiendo? Los niños pequeños. Pues, ajá. Los que se levantaron a las 4 de la mañana. Pues sí. Pues resulta que hay trastornos del sueño porque para que se produzca esta importante hormona solo se puede producir en la noche. Y como nosotros prolongamos el día con la luz artificial, estamos alterando ya todo este ciclo biológico que se ha establecido en miles de años. ¿Sí? Lo que yo quiero recalcar es que los seres vivos somos organismos bioelectromagnéticos adaptados en el proceso evolutivo a los campos electromagnéticos naturales terrestres de muy baja intensidad. Nuevamente, si ustedes recuerdan, aquí está la radiación electromagnética, está la luz visible y aquí nos llega a los ojos y estimula la retina, o puede estimular cualquier la retina, aquí está el nervio óptico y esto nos llega al cerebro, ¿sí? Y nosotros adaptamos y desarrollamos evolutivamente en miles de años nuestros ojos, pero para ver nada más la región visible. Y hay una gran cantidad de regiones que no vemos porque no tenemos capacidad de detectarla. Entonces, aquí está lo que se denomina espectro electromagnético. Y esta es una construcción teórica en donde tenemos que toda la mayoría de los dispositivos generados por la civilización eléctrica y ahora electrónica están emitiendo o se pueden aplicar en determinadas zonas del espectro. De aquí para acá tenemos ultravioleta de más energía, rayos X y rayos gamma, y de aquí para acá tenemos ultravioleta visible que ve el ojo humano y muchos animales, el infrarrojo, microondas, con estas aplicaciones, TV, radio, y las líneas de alta tensión que nos dan la electricidad de nuestra casa, ¿sí? Entonces aquí tenemos que esta zona es de mucha energía y por eso antiguamente se le llamó ionizante, porque claro, tiene la capacidad de cuando chocan estos rayos X o ultravioleta fuerte o rayos gamma, desprenden iones de las moléculas y de los átomos, pero también rompen las moléculas. Y de aquí para acá no se había observado y resulta que se les llama espectro electromagnético no ionizante. Y están las ondas que nos interesan, que vamos a hablar ahora de la telefonía móvil, que es el microondas, radio TV y las líneas de alta tensión. Si ustedes se fijan, aquí se marca lo que han encontrado los investigadores,
Los sistemas biológicos trabajan de 0 a 300 hercios. Los hercios aquí es la frecuencia, y entonces trabajan aproximadamente acá, de 0 a un poquito para acá, ¿sí? 300 hercios. Y el cerebro humano trabaja de 1 a 31.5 hercios, ¿sí? De aquí a acá. Entonces aquí tenemos otra vuelta, otro esquema de los usos y daños de la radiación electromagnética. Se puede hablar de bioefectos. Aquí en la radiación ionizante, con una energía bastante fuerte, hay ruptura de enlaces moleculares y efectos genotóxicos que dañan el DNA. Y aquí hay excitación de electrones y hay efectos fotoquímicos. Y en esta parte podemos tener en esta región efectos térmicos con inducción de corrientes intensas y calentamiento. Y tenemos efectos no térmicos con inducción de corrientes débiles y efectos celulares diversos. Para tener bien claro, cuando se habla en este campo de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes, que son de las que vamos a hablar, que son a partir del visible para acá, las aplicaciones son el horno de microondas, el celular, el radio FM, TV, radio AM, la computadora y las torres de alta tensión. ¿Sí? Aquí es corriente continua en donde la frecuencia es de 0 o cercana a 0. Entonces, cuando hablamos de efectos térmicos o no térmicos, la importancia de esta cuestión es que la normatividad internacional, para la normatividad internacional, solo existen los límites a los efectos térmicos. A partir de tal nivel de energía, se protege a la población. Y de ahí, los efectos no térmicos, debajo de estos límites, se ignoran y son los más preocupantes porque dañan a los seres vivos. Aquí nuevamente esto yo quiero representarles que aquí la frecuencia es más alta, la frecuencia es más baja, y se había quedado históricamente la idea de que porque son no ionizantes no causaban ningún problema, y de ahí se han desarrollado todas estas tecnologías. Entonces aquí tenemos la representación de una onda. Este es un ciclo, de aquí para acá es un ciclo, o de aquí para acá es un ciclo. Entonces, cuando pasa por el mismo espacio, es un ciclo por segundo o hercio. ¿Sí? Entonces, si pasan muchos ciclos por un pequeño punto rápidamente, es muchos hercios, mucha energía. Y el campo electromagnético tiene una onda magnética representada aquí con roja y perpendicularmente, perdón, al revés, representada por el azul, y la eléctrica es perpendicular. La que sigue, por favor. Entonces aquí, no sé si se le puede dar el clic ahí a que funcione con el señalador. Aquí esto. Sí, ahí. A ver si se mueve. ¿Sí? Lo importante es que al desplazarse una onda va cubriendo una superficie. No nada más es una zona pequeña. Y aquí tenemos estas ondas que son artificiales. El AM es amplitud modulada, la amplitud se modula y la frecuencia modulada, lo que se modula es la cantidad, la frecuencia. Bueno, la que sigue. Entonces, la radiación electromagnética no ionizante artificial que afecta a la salud. Lo más importante de lo que vamos a tratar aquí es que todos estos dispositivos emiten radiación electromagnética no ionizante. Y las regiones de interés sanitario son las frecuencias extremadamente bajas, que se definen así, y que van de 30 a 300 hercios. Y en donde hay aparatos eléctricos, electrónicos y líneas eléctricas de alta tensión. Y la radiación de radiofrecuencia y microondas de los dispositivos inalámbricos, como teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos, antenas, torres de telefonía móvil, wifi y torres de transmisión que van de 300 a 3 GHz. El que no sean ionizantes no significa que no tengan efectos nocivos sobre los seres vivos. Los daños a la salud se han estado demostrando desde la década de los 50 del siglo pasado. Entonces aquí tenemos, en primer lugar, vamos a mencionar un poco de las torres de alta tensión. Y resulta que a mí me sorprendió que yo pensaba que nada más en México las construcciones y los parques y cantidad de
zonas habitacionales estaban abajo de las torres de alta tensión, pero no, esto es en Brasil, aquí está en España, esto es en España, aquí también en otro lugar, pero esto es lo que nos produce una ciudad altamente iluminada, ¿no? Aquí están protestando estos ciudadanos españoles porque a esta casa de habitación le pusieron esta torre de alta tensión ahí cerquitita, ¿no? Entonces, dependiendo de la potencia de la torre de alta tensión, deberían de estar, en principio, de 100 a 300 metros los habitantes que están por ahí. Y ese es un problema. Entonces, las torres de alta tensión van bajando su nivel de energía, hay transformadores, y los transformadores nos llegan a la casa, y los equipos que generan estas frecuencias extremadamente bajas, con una energía relativamente baja, son los equipos que todos tenemos en casa. Y aquí está marcado en microteslas a 3 centímetros, miren la energía que tiene, y si medimos el campo magnético en microteslas a los 30 centímetros, la disminución de la energía magnética es notablemente baja. Y aquí a 1 metro, pues prácticamente nosotros tendríamos la seguridad de que el campo magnético se ha disipado y no nos está llegando. Pero el asunto es que en nuestra propia casa nosotros tenemos una gran cantidad de equipos eléctricos y electrodomésticos que generan una cantidad de energía bastante superior a la que nosotros estamos acostumbrados. ¿Se acuerdan que el campo terrestre magnético de la Tierra era entre 30 y 70 microteslas? Vean los niveles de estos equipos. ¿En microondas está? Sí, el microondas es el que jala, nosotros lo notamos, ¿no? Jala bastante corriente. ¿Sí? Es muy riesgoso los lugares tan pequeñitos que hay en muchos lados, donde está el despachador del servicio y tiene el microondas pegado en su espalda, ¿no? Entonces ahí está siendo irradiado muy fuertemente. Aquí nosotros tenemos lo que es en gráfica, lo que decía la tabla anterior. Los trenes, como el metro aquí en la ciudad, pues generan campos magnéticos, pero y disminuye su energía hasta una distancia bastante considerable. Las torres de alta tensión, dependiendo de la potencia, pues también y los equipos como las cafeteras también la disminuyen más rápidamente, puesto que la energía es menor. ¿Sí? Pero hay trabajos en Canadá donde se determina que el campo magnético generado por el metro casi tiene la potencia de una torre de alta tensión. Hay riesgo para los trabajadores en este. Y esto es muy importante. Existen diferencias bien determinantes de las radiaciones de origen tecnológico y las radiaciones naturales. Las radiaciones de origen tecnológico que generan todos estos equipos eléctricos y electrodomésticos son total e invariablemente polarizados o coherentes debido a la geometría invariable de sus circuitos eléctricos. Sus frecuencias están especialmente bien definidas y por tanto son más fácilmente perceptibles por los organismos vivos, entre ellos los humanos, lo cual incrementa su potencial biológico. Este es el esquema de polarización donde se acuerdan que la luz viene vibrando en todas las direcciones. Nosotros podemos tener aquí un dispositivo de diferente naturaleza y al pasar la luz natural, después de pasar por este dispositivo polarizador, nosotros vamos a tener que el resultado es que la luz solo va a vibrar en una sola dirección así. Esto es luz polarizada. Esta luz polarizada es la que invariablemente tienen todos los aparatos, emiten todos los aparatos, necesitan los aparatos para funcionar de origen tecnológico. Entonces, quiere decir que las características de los campos artificiales es que no son estáticos, varían alternativamente, son modulados en la amplitud y la frecuencia, como veíamos en un esquema anterior, son pulsantes, es decir, son intermitentes, siempre están continuamente así, y eso les da mayor bioactividad o nocividad. Incluyen simultáneamente varias frecuencias, pueden variar en la intensidad, duración y la forma de la onda, mientras que los campos electromagnéticos terrestres son estáticos.
es todo lo contrario a lo que está aquí y solo pueden estar parcialmente y nunca totalmente polarizados. Bueno, entonces resulta que la verdadera casi expansión y explosión de los equipos electrónicos y electrodomésticos, sobre todo los electrónicos, los celulares, las computadoras y todos estos equipos han aumentado en forma exponencial su presencia. En las ordenadas nosotros vemos los niveles de energía. En estos tiempos, nosotros vamos viendo aquí el valor medio constatado en un medio urbano en Brasil de irradiación artificial de microondas de alta frecuencia de 900 MHz a 2.5 GHz. ¿Sí? En el año 2000 se tenía más o menos este nivel muy bajo de energía y resulta que aquí en el 2011 los niveles son sumamente elevados y esto va aumentando todos los días porque la venta de equipos electrónicos es el mejor negocio que pueda existir. Entonces, otro de los problemas que nosotros tenemos con las torres de alta tensión y con las torres de telefonía, este es un estudio de la US Air Force and Wildlife Service de Estados Unidos, en donde se paga o se pagaba hasta hace poco una cuota porque lo que sucedía con las aves y los animales que eran obstaculizados en su paso o que chocaban con todos estos equipos. ¿Sí? Nosotros podemos ver que las líneas eléctricas chocan los animales cuando menos 8 millones, un máximo de 57 millones y una media de 32.5 millones de aves chocan con las torres de alta tensión. ¿En qué periodo? Te lo voy a buscar porque no sé, pero esto apenas lo acabo de revisar. Ah, claro. Ajá. Sí, no, seguramente que es en un año, no puede ser en un día. No, sí. De las torres de comunicación como esta, 6.6 millones de aves. Pero resulta, bueno, ya comentaba de las abejas, ¿no? Si hay esto, las abejas por ahí, y no nada más las abejas y los vertebrados y algunos pequeños mamíferos ya no habitan por acá. En Ámsterdam ha habido estudios del daño a la corteza de los árboles que están pegados a una torre de base de telefonía y tiene daños anómalos que no se habían dado nunca y la única asociación es con la frecuencia, la energía que emite esto. La electrocución se da también en estos niveles. Esto es lo que tiene que ver con el petróleo y aquí las aves, ¿verdad? Que chocan aquí también. Entonces se electrocutan con las torres de alta tensión o chocan. ¿Sí? Y aquí tenemos que una cosa muy importante son los radares. Los radares que en la época, este es un radar de la Segunda Guerra Mundial, tenían un alcance como de 240 kilómetros. Algunos radares ahora tienen un alcance de 2.500 kilómetros y eso seguramente va para más. Entonces es muy interesante que con las maniobras militares con radares y los sonares de alta frecuencia, las ballenas pierden la línea geométrica que las orienta y aparte de que el mar está totalmente contaminado, los tóxicos y los plásticos, hay unos plásticos esferitas que absorben los tóxicos de los líquidos del mar y las ballenas se lo comen. O sea que las ballenas, aparte de que pueden llegar a varar en las playas como se ha encontrado, también las maniobras militares y los radares que están funcionando todo el día a estas frecuencias, estas son 3 bandas, pero hice una revisión, hay otros radares que trabajan hasta 6, 20 y hasta 100 gigahertz, entonces es muy potente y eso nos llega a todos, ¿no? Entonces, resulta que acaba de publicar la NASA el año pasado que ya había descubierto desde 2012 que está la magnitud de los campos magnéticos artificiales generados por todos los dispositivos que hemos visto
que ha aumentado considerablemente, y en 2017 se publica esto en esta revista, y resulta que hay una capa magnética en este espacio, el cinturón de Van Allen, tengo entendido que son varias capas, y en esta capa más interna están las frecuencias de baja intensidad magnética generados por los dispositivos artificiales de toda la Tierra. Y los de la NASA dicen que pues está muy bien porque nos protegen de las erupciones solares o del Sol. Pero ¿y qué nos pasa a los humanos? Porque estas radiaciones magnéticas, pues primero nos tocan a los que estamos cerquita. Los radares, está perfectamente demostrado que los operadores de los radares y los que les dan mantenimiento y que los quitan y los ponen están enfermos desde los 50. Está demostrado perfectamente. Entonces, esto es muy interesante, y que estas bandas de campos magnéticos artificiales se pueden observar con los vuelos que hacen los aviones. Sus dispositivos tendrán seguramente en el radar, los identifica, desconozco, no especifica qué tanto, pero esto nos está hablando de la elevada magnitud de las radiaciones electromagnéticas de origen tecnológico a las que están expuestos todos los seres vivos. Si bien puede darse una protección de los vientos solares, las frecuencias extremadamente bajas van de 30 a 300 Hz y los sistemas biológicos tienen sus funciones de 0 a 300 Hz, mientras que el cerebro funciona de 1 a 35 Hz. Entonces, pues no podemos pensar que no nos pasa nada, ¿no? Entonces, la contaminación electromagnética es imperceptible. Esa es una característica fundamental, y esto es lo que se nos escapa a los sentidos y no tenemos la menor idea si estamos siendo irradiados por radiación electromagnética. Y esa es una característica fundamental de que nosotros los humanos no tenemos sensores. Las ballenas y las abejas y todo otro grupo de animales sí, inmediatamente se van o quedan por ahí. Entonces, los seres humanos no tenemos dónde escondernos, están los campos electromagnéticos por todos lados, pero además no tenemos ninguna inmunidad evolutiva, puesto que hemos pasado prácticamente 3.500 años desde el origen de la vida adaptados a los campos electromagnéticos naturales de muy baja energía, y de repente de 1890 y tantos que surge la energía eléctrica, y en el siglo XX que se desarrolla, y ahora que tenemos una cantidad increíblemente elevada de campos electromagnéticos artificiales, pues no nos vamos a adaptar así de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, no tenemos inmunidad evolutiva contra los efectos nocivos que directamente puedan tener sobre nuestros cuerpos, ni contra las posibles interferencias con los procesos electromagnéticos naturales de los que dependen las funciones del organismo. El clarísimo aquí es de las ballenas, ¿no? Las ballenas se orientan y navegan con los campos terrestres magnéticos chiquititos, y los radares y los sonares las desvía totalmente, además de los tóxicos que comen a fuerza en el mar, ¿no? Entonces, reafirmando, la vida es un acontecimiento electromagnético. Todas las estructuras biológicas establecen comunicación con el medio que las circunda a través de impulsos eléctricos. Hay campos eléctricos de ahí electromagnéticos que son intrínsecos a las estructuras biológicas. El cerebro es el órgano más sensible a los efectos de las alteraciones eléctricas inducidas. Su actividad básica se sitúa en los niveles de campo magnético próximos a unos pocos femtoteslas, 10 a la menos 15 teslas. Nuestro corazón mantiene su actividad a partir de un flujo constante de corriente que puede ser alterado por un campo electromagnético exterior incidente. Todas las estructuras celulares vivas mantienen una diferencia de potencial eléctrico que las hace sensibles a corrientes inducidas desde el exterior. Nuestro cuerpo actúa como una antena receptora de las ondas electromagnéticas. Esta es una declaración de unos españoles científicos que están midiendo, trabajando epidemiológica, celularmente, con células de tejidos, con animales, para llegar a estas conclusiones. Y esto es de 2002. Entonces, en esta tabla se hace un resumen por una institución
libre de no relacionada con la industria de esta naturaleza, en donde podemos ver aquí los valores de energía electromagnética en potencia radiante, en densidad de potencia, perdón, en microwatts por centímetro cuadrado. Aquí nosotros, ¿se acuerdan que habíamos dicho? La densidad de potencia natural de la Tierra es de 0.305 a 0.405 microwatts por centímetro cuadrado. ¿Sí? Aquí funciona el cerebro y puede ser alterado. El color rojo es que hay efectos, el color azul es la exposición, y nosotros podemos observar todas estas alteraciones que se dan abajo. Aquí tenemos la normatividad internacional, está marcada a estos niveles aproximadamente, y aquí está el campo abierto, y a 400 de esta unidad también se puede tener un control, pero resulta que el campo natural, la densidad de potencia natural está de este nivel, ¿no? Entonces aquí hay las normatividades para varios países. Lo que llama la atención es que países en Australia, Salzburgo, Bulgaria, China y hasta Rusia tenían niveles máximos de exposición bastante bajos, y Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda y Japón andan por acá. Llama la atención por qué hay tantos niveles tan diferentes del control máximo de exposición, si somos iguales, ¿no? O bastante parecidos. La industria es la que define esto. Entonces, una cosa importante respecto a los daños, los campos electromagnéticos de frecuencias extremadamente bajas y de las radiofrecuencias microondas son posibles cancerígenos para la Organización Internacional de la Investigación para el Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta organización en 2012 dio a conocer que las frecuencias extremadamente bajas, las que producen los cables de alta tensión, son posibles cancerígenos para los humanos y quedan en el grupo 2B. El grupo 1 es cancerígeno declarado, el grupo 2A es probable cancerígeno y el grupo 2B es posible cancerígeno. Entonces, en 2012, en una revisión sobre la leucemia infantil, problema principal con las frecuencias extremadamente bajas que emiten las líneas de alta tensión, Cundy llegó a la conclusión de que hay suficiente evidencia en estudios epidemiológicos de un mayor riesgo de leucemia infantil que no se pueden atribuir a la casualidad, distorsión o confusión. Por lo tanto, de acuerdo con las reglas de la organización que investiga el cáncer, las exposiciones a frecuencias extremadamente bajas deben ser clasificadas como carcinógeno humano definitivo IRAC Grupo 1. Esta misma organización en 2011 sacó una monografía más en donde dice que las radiofrecuencias microondas, aquí es celulares, computadoras y radares, los ubican dentro del grupo 2B como posibles cancerígenos humanos. Estos dos investigadores, Hardell es oncólogo, llegaron a la conclusión de que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia deben ser clasificados como cancerígeno, carcinógeno humano definitivo IARC grupo 1. Por todas estas cosas, o sea, hay evidencia epidemiológica que sigue sumando a estas dos monografías el cambio a nivel 1 como cancerígenos, y las publicaciones están aquí. Entonces, existe otro problema muy importante de la exposición a los campos electromagnéticos que se denomina electrohipersensibilidad, EHS. Hay dos investigadores muy conocidos mundialmente en estos ámbitos de investigación, la doctora Magda Hammars de una universidad canadiense y el doctor Ole Johansson, es sueco, que son, digamos, activistas científicos para dar a conocer sus investigaciones y que se tomen en cuenta sus resultados. Entonces, la electrohipersensibilidad se ha demostrado que puede darse a estos niveles de radiación electromagnética, depende
de a qué tipo de exposición estemos expuestos. Perdón. Y entonces, si ustedes observan, el color azul está presente en todas estas frecuencias y es daño neurológico. El principal daño de la exposición a las radiaciones electromagnéticas es en el sistema nervioso central y el cerebro. ¿Sí? De ahí hay cuestiones, afectaciones respiratorias, afectaciones musculoesqueléticas, en el sistema cardiovascular, el gastrointestinal, la piel, los ojos y muchas más. Resulta que la Organización Mundial de la Salud convocó a un grupo de trabajo internacional en 2004 en Praga para discutir este aparente desorden. Aunque no se reconoce una causalidad fisiológica para las entidades, para la entidad electrohipersensible, se definió esta como un fenómeno por el cual los individuos experimentan efectos adversos para la salud durante el uso o al estar en las proximidades de dispositivos que emanan campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos. Y sea cual sea la causa, la electrohipersensibilidad es verdadera y a veces presenta un problema inhabilitante para los afectados. En Suecia, el doctor Ole Johansson promovió esto y resulta que Europa es uno de los espacios geográficos que desde 2006 tiene saturado de teléfonos celulares y entonces ellos están expuestos pero desde hace mucho tiempo. Entonces la presencia de este padecimiento electrohipersensibilidad es muy fuerte y resulta que allá mismo no se quiere reconocer, aunque la Organización Mundial de la Salud dice que Suecia, que fue el primer país que lo reconoce y que ha dado licencias definitivas a los trabajadores o a las personas afectadas por los campos electromagnéticos, dice la OMS que es bueno que sigan ese ejemplo, pero no lo tiene en su catálogo de enfermedades, en fin, dice pero no hace. Y en esta tabla, la electrohipersensibilidad, estos datos los dio la doctora Magda Havas en una conferencia en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Y ella por país y región marca que en Canadá en 2016, con una población de 35 millones, hay 1 millón de personas con electrohipersensibilidad severa. Hay 12 millones con electrohipersensibilidad moderada y en Estados Unidos ustedes pueden ver 317 millones aproximadamente, 9 millones con daño severo y 110 millones con daño moderado. Y la Unión Europea aproximadamente con 350 millones de habitantes, 15 millones la tienen severa y moderada 175 millones. Y esta gráfica que la hizo Harder, que comentamos hace un momento, también nos muestra que la tendencia va en aumento. Y pues es así porque sigue aumentando el uso de este tipo de equipos. Entonces, las directrices de seguridad no protegen a la población. Rechazan cualquier noción de que estos efectos puedan ser no térmicos. En el establecimiento de las normas de protección prevalece el paradigma de la física y no de la biología. Esto quiere decir simplemente que si ustedes tienen una piedra y si ustedes tienen un ser humano y le irradian o le ponen un teléfono celular cerca o una computadora, los dos, después de una media hora, después de un tiempo, van a aumentar su temperatura. Y eso le pasa a cualquier objeto material, vivo o no vivo. Sí, hay un efecto térmico, hay aumento de temperatura, lo cual no es deseable. Si nosotros pasamos 30 minutos o más hablando con el teléfono celular, pues se nos calienta la oreja, ¿verdad? Y supongo que alguien lo ha de haber experimentado. Eso no es conveniente, pero bueno, nada más es un efecto térmico, nos separamos el teléfono y ya está. El asunto es que, de acuerdo a todo lo que nos revisamos hace un momento, solo los seres vivos y los seres humanos y los animales y los árboles también son los que dan una respuesta no térmica. O sea que para los que toman las decisiones, nosotros los humanos y los seres vivos somos seres inertes, porque la respuesta que nosotros tenemos a los campos electromagnéticos
va a alterar nuestro electroencefalograma, nuestro electrocardiograma, nuestro ciclo circadiano, y eso no le pasa a una piedra, ¿verdad? Entonces está el paradigma de la física y no somos seres vivos, ¿sí? Somos una masa inerte. Eso es lo que quiere decir. Entonces, y usan la cabeza humana de plástico para medir los efectos de la radiación electromagnética no ionizante. ¿Sí? Cuando que la cabeza humana es una estructura compleja de muchos tipos de tejidos diferentes, cada uno de los tejidos, la piel, el hueso, el líquido cefalorraquídeo, la grasa, el cerebro, absorbe y refleja energía de radiofrecuencia a su manera. Además, la cabeza humana está lejos de tener forma y volumen a una estructura uniforme, como puede ser, antes hasta lo medían con esferas o cabezas de unicel o algo parecido, llenas de un líquido y una mezcla de líquidos de material dieléctrico parecido a los líquidos que tenemos los seres humanos. Y eso es la ciencia que se aplica. Las partes más sensibles de la cabeza, la exposición depende del radio de la curvatura. No es lo mismo un niño que un adolescente o un individuo adulto o un enfermo o un sano. Esto lo promueve y lo ha impuesto la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, la FCC, el Instituto de Ingenieros de Electricidad y Electrónica, que es un poderoso instituto donde la mayoría son empleados de las empresas de comunicaciones y que están ahí promoviendo en todo el mundo el paradigma de la física, ¿sí? Los efectos nada más son térmicos y no hay efectos biológicos como los que vimos de la electrohipersensibilidad y todos los demás, ¿sí? Y está esta institución, la Comisión Internacional para la Protección de las Radiaciones No Ionizantes, fundada en 1977 y que es un club privado de la industria, donde está perfectamente bien representada la industria, y que estuvo el representante de esta institución, el primer presidente, trabajando 10 años en la Organización Mundial de la Salud. Fundó la unidad de campos electromagnéticos de la OMS, y ahí está perfectamente bien establecida la industria en la OMS. La OMS delega en esta comisión la normatividad internacional, que solo ve el calentamiento y no ve todas las demás alteraciones no térmicas que producen las radiaciones electromagnéticas artificiales. Entonces, la normatividad internacional es el biofísico Michel Rapacholi, que fue el presidente de la INIR. Aquí tenemos datos diferentes, disculpas, voy a checarlo. Pero entonces, finalmente, este señor Rapacholi contrató a Emilie Van Detter para el proyecto de campos electromagnéticos de la OMS en el año 2000, que es la actual directora del proyecto de campos electromagnéticos de la OMS. Ella ha sido miembro mucho tiempo de la organización dominada por la industria, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. El IEEE es la federación de ingenieros más poderosa del mundo. Los miembros son o han sido empleados de las empresas, ya lo vimos, y lo primero que está relacionado es que este señor Rapacholi lo que hizo es trabajar con los lobistas de las organizaciones de la industria de telecomunicaciones, la asociación GSM, que es el Sistema Mundial de Comunicación Móvil, y el Foro de Fabricantes de Móviles, están metidos en la OMS, ¿sí? Y además la industria militar, radares y todo lo demás. Bueno, el Internet es originalmente creado en la industria militar, y como es muy buen negocio, pues nos dan un cachito para que nosotros lo utilicemos, pero los internets y los servicios que ellos tienen para la protección geoespacial, no son, nuestros equipos son juego de niños contra la potencia que ellos manejan y lo que pueden controlar. Entonces Van Detter es ingeniera eléctrica, la que está en la OMS, y no tiene conocimientos previos en medicina, epidemiología o biología, por lo que es sorprendente que haya sido seleccionada para una posición tan importante en la OMS, que se supone que va a cuidar la salud del mundo respecto a la protección de campos electromagnéticos. La determinación simulada, híjole, bueno, a ver, me voy a apurar. Resulta que la ciencia que se utiliza
promovida por la industria y los científicos que trabajan para la industria, es una determinación simulada de los efectos térmicos en el teléfono móvil. Y hay un desarrollo increíble de equipos y de robótica y de cosas de este tipo. Esta es una cabeza de plástico, aquí está acostadita, y entonces aquí tenemos un celular o un dispositivo parecido al celular, pero no es el celular que usamos, o yo no uso celular, que usa toda la gente. Y entonces hay robots, y aquí hay un hombre también, todo un muñeco, en donde se mide la SAR, que es una medida la SAR mide cuánta energía electromagnética que es absorbida por el cuerpo se transforma en calor. Eso es lo único que mide. Y para eso hay toda una parafernalia de dispositivos de este tipo, hasta para el coche, y este también es una simulación, todo es simulado, ¿sí? Y hay los valores establecidos en Estados Unidos y en Europa, y en México no hay nada, está por salir algo, pero la normatividad que se basa en México es igual a la IGNIR OMS, usa esto, solo térmico, aquí no pasa. Entonces, como comentaba Miguel en su presentación del Dieselgate de Volkswagen haciendo trampa, pues resulta que esta instancia francesa que hace pruebas de la admisión de 442 teléfonos celulares a 3 diferentes distancias del cuerpo, a 10, a 5 y a 0 milímetros, encontró que 9 de 10 medidas de los teléfonos celulares probados en FANSEN 15 exceden los límites de SAR, que son de 2 watts cuando son probados cerca del cuerpo. Y o sea que la industria que define esas normas no cumple las normas, ¿sí? Demostrado. Y entonces el iPhone tiene una SAR de 5 o tiene algo así como esto, ¿no? El asunto es que nadie lee los instructivos. El instructivo de estos equipos dicen que el teléfono celular se tiene que manejar a 10 milímetros de la cabeza. ¿Quién lo usa así? Pero ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni aquí menos. ¿Quién da esa información? ¿Quién lee el instructivo? ¿Sí? Y entonces no tiene obligación la industria del mal uso, entre comillas, que le dan los usuarios, ¿sí? Pero de todos modos, si la gente lo usa así y la energía térmica, y abajo de esa energía térmica pasan todos los daños que habíamos comentado, bueno, pues ¿qué pasa? Aquí tenemos entonces la misma gráfica. No sé si se acuerdan que en los medios, acaba de salir hace un mes, mes y medio, que los celulares que emitían más energía, y entonces que compremos los que emiten menos, pues ni a cuál ir. Pero resulta que miren, aquí están los niveles que encontraron en esa agencia, ¿sí? Aquí están, los límites regulatorios están en azul, y en café están lo que excede, lo que debería de tener eso, y eso lo define el fabricante. ¿Sí? Y el fabricante no respeta sus normas, sus propias normas impuestas. Y entonces, bueno, entonces no sé si alcance esto. Lo que es interesante y es diferente a lo que acabamos de ver, la ciencia que ocupa las telecomunicaciones para decir el efecto térmico es completamente artificial y no tiene que ver con la realidad. Cuando una persona habla por teléfono en su celular, el aumento de la variabilidad de los campos electromagnéticos emitidos por los teléfonos móviles y las antenas de telefonía digital es impredecible. Están cuando menos todas estas variables, ¿sí? La señal de teléfono móvil tiene 3 frecuencias que varían entre 800 MHz a 1.9 GHz según el sistema utilizado. En fin, esto puede ser variable. Hay una primera frecuencia portadora que varía en forma continua durante la conversación. Hay otra frecuencia extremadamente baja de información de voz, datos, video, texto, música, internet, todo lo que se transmite. Y hay otra frecuencia extremadamente baja de control. Y de ahí, en la conversación telefónica, la intensidad de la radiación electromagnética varía significativamente en función de la recepción de la señal.
¿Se acuerdan que casi en algunos lugares no hay recepción? Y yo he visto que quieren hablar y hay que salirse, porque cuando el teléfono no tiene recepción, está emitiendo más energía para captar la señal. El número de abonados que comparten la banda de frecuencia en cada momento. La variación, ¿no? La conductividad del aire. La ubicación dentro de la infraestructura inalámbrica, si estamos cerca o no de una antena o de antenas, la presencia de objetos en superficies metálicas, ir hablando con el celular adentro del coche o en el metro o en el microbús es lo peor, porque el metal refleja todo y todo lo que emite el celular nos lo regresa a todos y a todos los que están ahí, o sea que no necesitamos tener celular. La presencia de objetos metálicos, ya lo hemos dicho, cada segundo el celular busca una antena. Al desplazarse con el celular, va variando, va captando la señal de las diferentes antenas en el trayecto. ¿Sí? Eso está activo. Entonces cambia todo. En el modo de hablar, si nosotros estamos hablando, si estamos escuchando, estamos en el foro de llamada o haciendo recaditos, es otra variación que modifica la cantidad de radiaciones que tenemos. La cantidad de información transportada aumenta de 2 a 3 a 4 y a 5. Y cuando hay más información, cuando los teléfonos son de la nueva generación, la energía es mayor. La que necesita para funcionar y la que emite para el operador del dispositivo. Todos estos parámetros cambian constante e impredeciblemente y tienen una variación mayor del 20% en relación a los campos electromagnéticos terrestres, lo que los hace particularmente bioactivos y generadores de alteraciones biológicas impredecibles. Bueno, aquí no sé si yo creo que hay otras cosas que quiero comentar, que son otras aristas. En México, si se regresa... ¿Me regresa? No. En México hay 2 anteproyectos del IFETEL. El IFETEL es la plataforma para que en México haya más intercomunicación. Ahí reciben todo y aceptan todo. El IFETEL el año antepasado hizo, o ya no recuerdo exactamente, sí, en 2006 hizo una convocatoria para un anteproyecto para medir el SAR del cuerpo y del teléfono y todo esto, y de las antenas de base de telefonía. Quedaron de aprobarlo a finales del año pasado, no lo han hecho, quedaron en el primer trimestre de su programa de aprobarlo este año. Pero el problema es que esto se basa en OMS y ICNIR, es lo mismo. ¿Sí? COFEPRIS, ¿qué hace? COFEPRIS no quiso participar en esta intervención. Yo hablé directamente con la persona que convocaba a esto y ellos no querían asuntos de nada. ¿Sí? La COFEPRIS, que debe estar metida ahí, no está. Y lo van a aprobar. Lo van a aprobar porque esto fue apoyado y vanagloriado. En México no hay normas mexicanas, pero los instructivos de los teléfonos nos dicen que tenemos, aunque en contrario de la que dice la COFEPRIS, yo hablé a COFEPRIS, no se pueden establecer en México la normatividad extranjera. Pero pues, eso es lo que está operando. Aquí había que ver si en realidad las controversias tecnocientíficas, porque hay todo un grupo de investigadores que dicen que solo existen los efectos térmicos, y hay otro grupo de investigadores independientes de la industria, obviamente, que también hay efectos no térmicos que se producen por debajo de los límites indicados en las recomendaciones internacionales. Entonces, esto realmente es una controversia tecnocientífica. La que sigue, por favor. Hay todos estos estudios en la Universidad de Berna, Suiza, dependiendo del financiamiento. Si financian los fabricantes, solo encuentran daños en el 36%. Si financian los fondos públicos, el 80%. Y hay otros estudios y todos van más o menos por el... O sea que podemos hablar realmente de una controversia tecnocientífica. No es científico lo financiable. Entonces, además en todas estas organizaciones hay lo que se llama en sociología las puertas giratorias. La industria pasa a tomar cargos públicos y los cargos públicos luego van a la industria, en fin, y eso está en todo el mundo. Entonces,
hay un estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud, el Programa Nacional de Toxicología, aplicó 25 millones de dólares y puso a 3.000 roedores bombardeándolos con radiación de radiofrecuencia de los radios 2G y 3G. Las investigaciones van atrasadas respecto al avance tecnológico, ¿sí? Porque nos ganan simplemente, y durante 2 años. Y de acuerdo con esto, y este investigador que es sueco y es oncólogo, confirma, de acuerdo a esto, todos los estudios epidemiológicos, sí causa cáncer, el uso prolongado, todos los días, más de 1 hora, del celular, y pues, pegado a la cabeza, ¿no? Eso se ha encontrado, pero no quiere decir que a todo el mundo le vaya a pasar. El asunto es que no nada más hablando se produce la radiación electromagnética. Aunque la persona no hable y esté mandando mensajes, la antena está emitiendo, buscando antenas de base de telefonía, y eso está radiando a todo el mundo. La que sigue. Este investigador alerta sobre las innovaciones tecnológicas. Los primeros aparatos celulares tenían la antena aquí de este lado, aquí está la zona de la tiroides, y después se integró para acá, y después la antena está acá, y resulta que ha aumentado considerablemente el cáncer de tiroides, y hay estudios que en animales demuestran cambios patológicos en la glándula tiroides. O sea que esta innovación no toma en cuenta, para variar, la forma del uso y cómo se dirige esta radiación acá. Y para mí la devastación social de estos equipos, pues creo que todos la conocemos. Esto es muy importante porque ahora se ha promovido el uso de las tabletas inalámbricas y del wifi en las escuelas. Hay un estudio de 2011 de la OSD, a la que México está metido ahí, en donde demuestran que los países que han invertido una cantidad importante del uso de estos tipos de dispositivos inalámbricos para la prueba de PISA, lectura, matemáticas y ciencias, no se beneficia ostensiblemente por el uso masivo de estos equipos. Dicen los neuropedagogos que el cargo mental de estos dispositivos es más fuerte y que hay que tener mucha destreza. Hay que primero saber manejar la máquina para después trabajar acá. Y se ha demostrado en otros estudios que el aprendizaje que se puede dar en estos casos es menor con los equipos digitales, tanto en universidades que con un libro impreso. Entonces esto es muy peligroso porque los niños están en peligro porque su cerebro está en desarrollo. El cerebro de los humanos está desarrollándose hasta los 21 años. Entonces los cerebros humanos están en peligro y los niños aquí con el wifi en forma muy importante es riesgoso. En un salón de clases nosotros vemos toda la radiación electromagnética presente de los celulares que tienen los estudiantes en el horario de clases de 7:45 a 3. O sea que está esto bastante fuerte, mientras que si están en su casa de 3 a 6 de la tarde, la energía está a un nivel bastante bajo, pero de todos modos está presente. Y entonces aquí la industria, lo que importa en este caso que quiero comentemos, darles a conocer, es que es un celular, utiliza 8, cuando menos, o cuando más, y hay otros que menos, 80 elementos químicos de la tabla periódica, ¿sí? Y entonces el otro 50% es de plásticos. Para obtener estos elementos químicos se recurre a la minería, pero en todo tenemos que considerar una cosa, que los teléfonos diminutos consumen mucha energía. Aquí tenemos la distribución mundial en verde más oscuro, los países que tienen más teléfonos celulares. Aquí faltan todos los demás dispositivos como el wifi, las computadoras y las tabletas. Y es importante también ver las antenas. Aquí desafortunadamente no se ven los números, pero aquí en zonas muy pequeñitas hay más de 1000 y 3000 antenas.
¿Pero por qué consumen más los pequeños? Más No. energía los... No los pequeños, que siendo un aparato tan pequeño, consume una cantidad importante de energía. Hay un estudio en Estados Unidos que el iPhone promedio usa más energía que un refrigerador mediano. Aproximadamente usa 365 kilowatts por hora si se acumulan las conexiones inalámbricas, el uso de datos y la carga de la batería en el móvil. Y aproximadamente un refrigerador utiliza por año 322 kilowatts por hora. ¿Sí? Un solo teléfono celular gasta toda esa energía. Y solo se recicla menos del 1% de los teléfonos celulares. Y de todo lo demás equipo electrónico no es muy grande. La mayoría están en vertederos y en botes de basuras contaminando todo. Y la vida aproximadamente de los teléfonos es 2 años. El caso es que para 2019 se tendrán aproximadamente 9.300 millones de móviles, de los cuales 5.600 serán de teléfonos inteligentes. Los teléfonos inteligentes gastan más energía porque se tiene el internet en el teléfono, necesitan recibir más energía y emitir más energía. Se pone más energía en una zona localizada del cerebro. A ver, por favor. Y resulta que las últimas generaciones de los celulares emiten un 60% más de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Y cada generación de teléfonos contamina más en su producción. La minería para sacar... Claro, sí, aquí estamos. Sí, aquí tenemos el extractivismo de minerales y la devastación ambiental. Aquí es una mina de México, el oro y la plata se usan en celulares. Aquí tenemos el triángulo de litio, este es Argentina en zonas sagradas para la población, este es en Bolivia, y aquí tenemos en Chile hicieron esta presa que es el vertedero más grande de América Latina de aguas contaminadas de la industria extractiva de litio. ¿Sí? Aquí tenemos que en China son los principales productores de grafito y son los pueblos de grafito. Este es un minero, pero la gente tiene el grafito en el aire, en su casa, en la comida, en el agua. ¿Sí? Sí, el grafito que es fundamental para los teléfonos celulares. Pero no nada más los teléfonos celulares, todos los electrónicos que usamos utilizan todos estos elementos. Aquí tenemos que esta es una laguna. China es el principal productor de tierras abajo. No lo vas a encontrar. De tierras raras. Esta es la laguna más grande del mundo, más contaminada. Tiene más de 10 millones de toneladas de los líquidos que utilizan. Todo este extractivismo utiliza cantidades increíblemente grandes de agua que contaminan a gusto. ¿Sí? Y aquí tenemos la minería artesanal, que es muy importante en el Congo, el coltán, y el mismo Australia. En Australia es el principal productor de aluminio. Y aquí tenemos las fábricas de aluminio que contaminan con SO2 y con CO2 en una forma increíble y devastan como tenemos acá. Y obviamente los conflictos sociales son muy fuertes. Aquí tenemos el extractivismo en el Congo del cobalto y el cobre, es la franja total. La mayoría en Katanga tiene 75 plantas de procesamiento, 60 son chinas y 90 de minerales. Y trabajan los niños hasta de 6 años y ganan menos. Y trabajan tan protegidos como podemos ver aquí, están contaminados, su sangre está llena de minerales, de plomo y de más de tóxicos que tienen ahí. Un niño aquí lavando todo, y eso es lo normal. El Congo vive de eso y tranquilo, y no pasa más. Aquí tenemos que la Sociedad Americana de Química alerta de la extinción de la tabla periódica, ¿sí? Porque todos estos elementos que están aquí en rojo, ya hasta el propio helio que se utiliza en medicina para unos dispositivos también de radiación electromagnética, bueno, se utiliza mucho. Entonces todos estos marcados en rojo están en grave riesgo de ser
no aparecer en esta forma en 100 años. El galio es uno de ellos, y esta parte son las tierras raras que están aquí, y hasta el uranio está en el segundo lugar, ¿sí? La que sigue, por favor. Esto es interesante porque las lámparas de LED, si ustedes observan, la composición de galio está en todas y con muy diferentes compuestos. Y las pantallas de LED de las computadoras, de las pantallas de los teléfonos celulares tienen el LED. El LED tiene una intensidad muy grande y se supone que es ahorradora. Pues sí, pero eso ahorrador tiene una intensidad de luminosidad porque las frecuencias están acopladas de tal forma que la intensidad es más fuerte, y el galio se utiliza ampliamente en esto. Las cubiertas de plástico de los equipos electrónicos tienen plastificantes como los ftalatos y el bisfenol A y los retardantes de flama. Los retardantes de flama son compuestos orgánicos sintéticos, performados, perclorados, que son contaminantes orgánicos persistentes porque tardan años en la naturaleza para desecharse, y tienen fósforo algunos de ellos. Estos compuestos, los tres, no están enlazados químicamente al plástico y se van eliminando muy lentamente, quedando en el medio ambiente. Los tenemos en la mano, pueden penetrar por la piel, los podemos respirar, son tóxicos, que se caracterizan también por alterar la función de las hormonas. Y esto está en estos equipos. Aquí sí. Entonces tenemos que hay estudios de la energía y del CO2 que producen los celulares, nada más, en general los dispositivos electrónicos. La cantidad de CO2 que producen es elevada, tan elevada que puede ser a la mitad de la industria del transporte, ¿sí? La contribución de las TIC a la huella global de carbono va a crecer 1% de 2007 a un 3.5% en 2020 y hasta 14% en 2040. ¿Sí? Los autores de sugieren que se usen energías alternativas, y eso, como nos bien dijo Edgar Ocampo, las energías alternativas tienen una eficiencia mínima, utilizan una gran cantidad de combustibles fósiles y no son la solución. Hay otros autores que sugieren poner límites al crecimiento de estas tecnologías por el elevado uso de energía eléctrica, ¿sí? De no ser así, la propia falta de energía eléctrica limitará las TICs. Pero la cantidad de CO2 que produce la producción global de estos dispositivos electrónicos es elevadísima. Y la producción o manufactura de los teléfonos celulares es la explotación total y absoluta. En Vietnam, las mujeres acaban de hacer un estudio, organizaciones no gubernamentales, en donde cada trabajadora ensambla 2.000 celulares al día, ¿sí? Y tienen turnos de 9 a 12 horas y tienen que tener una tarjeta de aseo para ir al baño, para que no se alejen demasiado tiempo de la línea de producción. Los tiempos son mínimos. Esclavitud moderna. Sí, y entonces aquí tenemos, están expuestos a radiaciones electromagnéticas y a sustancias químicas. Y la mayoría son mujeres jóvenes, si están embarazadas tienen partos prematuros o abortos, eso es terrible, y todos los problemas que puede tener estar de pie 9 o 12 horas en cualquier tipo de trabajo. Entonces, hay esta compañía china que tiene 1.2 millones de personas en China, pues no creo que trabajen muy diferente a los de Vietnam, ¿no? Entonces, ese es un problema de cómo se crean estos dispositivos. La otra es la obsolescencia programada, el negocio billonario. La obsolescencia programada es que se usen lo menos posible porque ya viene la innovación tecnológica atrás, lo elimina, y todo esto es, Estados Unidos es el mayor productor de basura electrónica, le sigue China, Japón, Alemania, toda Europa, y de ahí los demás países. Entonces, qué coincidencia que la producción se hace en los países del sur y la colección, el consumo es en los países del norte, pero ya también nos estamos
democratizando los países del sur, porque para ellos, equivocadamente, desde el punto de vista, decir que el teléfono celular es democrática, está democrático, no tiene nada que ver la democracia, el poder no tiene. El que tiene, los que tenemos celular, bueno, insisto, yo no tengo celular, los que tienen los celulares no tienen ningún poder por tener un celular. Entonces, esto es lo que sucede, queman el plástico, esto es terriblemente tóxico, porque genera dioxinas y furanos, que son cancerígenos y altamente tóxicos. Y aquí están los niños metidos en esta contaminación, y las poblaciones alrededor tienen contaminaciones elevadas de todo esto. Las granjas e instalaciones de la nube, que son centros de datos gigantes, esta es una vista aérea de granjas que ocupan hectáreas y hectáreas de verdaderas ciudades donde se guardan los datos que todo mundo genera al usar la computadora y el teléfono celular. ¿Sí? Y esto gasta una cantidad de energía increíblemente grande. Será 45% del CO2 de las emisiones de la industria en 2020. ¿Sí? Y esta es la solución que propone el sistema, que se siguen haciendo estos. Hay más teléfonos celulares, se necesitan más granjas que almacenen la información, porque esa información es muy valiosa. Esa información la venden las grandes compañías de telecomunicaciones a las compañías comerciantes para que se compre eso, y ese es por lo que se han hecho más ricos. Las compañías de telecomunicaciones tienen más fondos en valores, en las bolsas de valores, que las petroleras en la actualidad. Google, Amazon, todo. Y la tecnología inalámbrica es la última novedad que se quiere introducir, porque se llama 5G, o sea, la quinta generación de los teléfonos celulares, y en inglés IoT es el Internet de las cosas. Y entonces usa microondas pulsantes de tamaño milimétrico o submilimétrico. O sea, quedamos que los pulsantes tienen más actividad bioactiva y pueden causar más daño. Tendrá unas frecuencias de microondas de 24 a 100 GHz o más. La velocidad de la transmisión es más alta de datos y puede ser hasta de 10 gigabytes, que al mismo tiempo decenas de miles de usuarios la utilizan. ¿Sí? Estas microondas son bloqueadas fácilmente por objetos como las hojas, y por lo tanto necesitan millones de amplificadores de señales de celulares cerca de las casas o los edificios. O sea, yo no veo la eficiencia de esto, pero el caso es que se va a poder poner en todos los lados, se va a poner un microchip celular en los productos manufacturados. Nosotros podemos tener en nuestro refrigerador los productos con un microchip, y va a comprar, va a mandar al internet la señal, y la tienda nos va a mandar el producto que ya está escaso. ¿Sí? Y esto va a hacerse para que más adelante... Papayas entonces, con microchip. Sí, no, pero pueden poner la papaya en un recipiente de plástico con un microchip. Se me ocurre, ¿no? El 5G IoT es promovido por la promesa de ciudades inteligentes, lo que lleva a una vida más cómoda, conveniente y eficiente. Será la interconectividad total. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a estar llenos de antenas, más antenas todavía, y para que haya una interconectividad y todos estemos en el ciberespacio. Sí, la que sí. Bueno, quizá esto no importa. Hay efectos adversos a la salud por microondas submilimétricas. Ya desde 2008, unos investigadores han encontrado que las glándulas sudoríparas de la piel tienen forma helicoidal. Aquí está el primer estrato, que es la estrata córnea, la epidermis y la dermis. Y ellos encontraron que esta forma helicoidal, cuando es la piel expuesta a estas microondas del 5G, actúa como una antena. Y resulta que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Entonces todo nuestro cuerpo puede
funcionar como una antena a estas microondas submilimétricas del 5G. Y que va a ser en principio de 75, ellos probaron, perdón, de 75 a 110 GHz, que muestran un mínimo de reflectividad y por lo tanto hay absorción de microondas. Y lo que ellos encontraron también es que hay estrés fisiológico manifestado por la frecuencia del pulso y la presión arterial sistólica que se alteran. Nos acercamos a ¿Alteran hacia arriba o hacia abajo el sístole? No comentan ahí. O sea, ¿sube la presión arterial o baja? Para cualquiera de los lados, supongo, dependiendo de cómo esté la persona. No, de ese dato no te puedo. Seguramente yo vi varios trabajos, pero no me puse a profundizar, lo encontré así como que a último. Pero te paso después el dato. Nos acercamos a una situación en la que la longitud de onda de los nuevos sistemas de comunicación estará a la par con las dimensiones de las típicas capas de la piel humana y otros tejidos. Esto podría llevar a la absorción de estos mismos tejidos de las señales inalámbricas denominadas 5G. ¿Sí? Y entonces nosotros, cuando menos esto es lo que hay conocido, pero no hay más estudios. Y hay moratorias de científicos que trabajan en estos campos haciendo las determinaciones a cualquier nivel, celular, molecular, de cualquier tipo, que piden una moratoria hasta que no se demuestre que estas microondas del 5G son inocuas, lo cual pues ya vemos que está complicado, ¿no? Entonces me puse a buscar qué pasa con los radares. Los radares emiten bandas que de acuerdo a lo que están diseñados pueden tener todas estas funciones, y para esta publicación que ya es de 2000 más o menos que se presentó, entonces tenemos que la región de bandas milimétricas, que puede ser de 40 a más de 100 GHz, está en experimentación o estaba en experimentaciones a aquel momento. Y nosotros vemos que actualmente, desde hace como 3-4 años, ¿no? Y de mucho más atrás, habría que precisar la fecha, las relaciones electromagnéticas milimétricas se proponen para esta nueva intervención de 5G al Internet de las Cosas en este intervalo. Sí, estamos en la zona, todas estas frecuencias pues son las de los radares que nos están llegando, creo que algunos más, a otros menos. A ver, la que sigue, por favor. Pues agradezco mucho su atención. Ustedes tienen nosotros también. Yo quisiera tratar de hacer una síntesis de algo de lo que oí, ¿no? Pero vamos a decir, podría decirse que en los últimos 10-15 años se ha acelerado totalmente las radiaciones que recibe el cuerpo humano. Mucho más en las ciudades, mucho más en los países ricos, mucho más en ciertos puntos de la ciudad. Entonces eso podría ser una especie de conclusión. Y hay una amenaza de tecnologías que se nos vienen encima para los próximos 5 o 10 años máximo, en que se va a instalar nueva tecnología con radiaciones y ondas magnéticas 100 veces más intensas de las que ahorita estamos recibiendo, ¿sí? O sea, 50 o 100 veces. O sea, que va subiendo mucho el nivel. Qué bueno que ya no vamos a... O sea, esto suena alarmante. O sea, la situación de las ondas magnéticas en el mundo es alarmante. Para colmo, no se discute en los periódicos, no se discute en la televisión, en la radio, solo muy marginalmente, en niveles tan marginales como nosotros. O sea, yo lo he leído en Europa en revistas marginales, intensamente, pero ya así tan detalladamente como tú lo has puesto, pues la cosa suena espantosa, porque el cáncer es la consecuencia de esto. O sea, esto va a producir cáncer, pero
no sé, no va a haber hospitales para Pero este tanto es cáncer. un aspecto de la modernidad, hay otros muchos, Bueno, como sí. la inteligencia artificial y la robótica, la nanotecnología, que está acabando con todo. Pero Es un horror. si la insignia de la modernidad es el celular, vamos a poner así, Sí, antes era el automóvil, pero ahora Sí. creo que es el celular, el elemento insignia de la modernización del mundo, pues es que ahora traes la contaminación continuamente pegada a tu pegada, cuerpo. sí. Porque una cosa es ir a la computadora a trabajar e irte, ¿no? Pero no es lo mismo estar teniendo la computadora todos los días junto a ti. Entonces, en este sentido, el celular se convierte en una verdadera arma de destrucción masiva. Ya lo habíamos percibido en el simple hecho de que se pierde la comunicación humana. O sea, hay la paradoja de que se hizo disque para comunicarnos y nos incomunicamos. O sea, la tecnología creó lo contrario de lo que Eso dice. ya no te pude contar de mí. Entonces, esto hace que el celular ya mató a una generación que ya no está más que texteando y que ya no sabe platicar. O sea, ya se ven los restaurantes en que la gente ocasionalmente hace grupo, platica, pero todos están con sus celulares. O sea, eso ya era la vista, pero eso es nada más lo que se ve. Pero lo que no se ve, que es esto, como tú estás, pues es una guerra contra el ser humano. Es un ecocidio, las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Pero es negocio. una guerra del ser humano contra el ser humano. Pues sí, pero es como que también el que fabrica esto, digo, este es el hecho que tú negocio lo que mencionas prima. se repite en transgénicos, en otras, hasta en automóviles y todo. O sea, en Monsanto ya sabemos que Monsanto creó en Estados Unidos las normas que rigen el control de fermentación. O sea, sus mismos ejecutivos se metieron al gobierno para diseñar La la puerta giratoria. El COFEPRIS en México se dedica a perseguir médicos alternativos, como pillos, estafadores, pero no toca una investigación sobre celulares y todo eso. O sea, aquí en México es una institución nefasta el COFEPRIS, Sí. porque supuestamente nos está engañando, supuestamente estaría viendo los riesgos sanitarios y no los ve. Y es una burocracia inmensa la que hay en el COFEPRIS, ¿no? Para estudiar quién sabe cuántas cosas. Y entonces lo que creo que esto merecería darle más difusión, pero ahora sí que no veo cómo fuera de reuniones como esta, Por el porque celular. las universidades, ¿por qué no estudian las universidades? Con su misma arma, ¿no? Por el ¿Por celular qué se puede hacer. No, o sea, ya descubrimos hace mucho tiempo que las universidades se parecen a las religiones, es decir, son unas iglesias. Dentro de la universidad hay científicos que están en la iglesia X. Por ejemplo, el lunes estuve en la Facultad de Ciencias, que se supone que es una facultad abierta a las ciencias. Pero juntito a la facultad está un enorme edificio que dice Instituto de Investigaciones Nucleares. Y cualquiera que hable en contra de la energía nuclear es expulsado de la Facultad de Ciencias. Claro. Tenemos ejemplos, o sea, Ingenieros doctores Salas. que han sido verdaderamente degradados por hacer críticas a la energía nuclear. Quiere decir, la Academia de Ciencias de México se opone totalmente al debate de la energía nuclear. Y de paso, apenas en los transgénicos. Entonces, el problema es que tenemos a 2/3 partes de los científicos dedicados a hacer un enorme negocio y que eso los obliga a callarse muchas cosas, Para que no nos corran. a complicarse las cosas. Hola, buenas tardes. Así que en este sentido, pues se repite en otras industrias lo que tú estás encontrando. Y bueno, pues quiero decirles que Mercedes va a presentar una conferencia, una sesión especial en la conferencia sobre este tema con otros investigadores
de México y tal vez de fuera de México que podamos conseguir. ¿Querían ustedes hacer un comentario? Pues nada más, yo también lo gravísimo de las tablets que ahora en las escuelas están Ay, sí, dando a las los están niños. regalando. O sea, los están irradiando todo el tiempo. Es terrorífico. Es la reforma educativa que Pero ahí la tablets a los primera pequeños. idea es controlar y después ya sería la radiación. O sea, ¿cómo controlas? Pues teniéndolos con un aparato que no te puedas despegar, ¿no? Ah, claro, de control social, Controlar, claro, es sí, control social. Bueno, yo sí quiero decir, es la segunda vez que escucho el tema. Obviamente me pareció más completo este. Ya tenía años que tuve la oportunidad de oír acerca del tema. Y yo creo que sí se podría hacer, digo, sobre todo los que manejan toda esta terminología, una síntesis, no para solamente manejarlo, porque no por celular, sino a través de diferentes medios, ¿no? Impresos, ¿sí? Porque si no, no podemos concientizar. Antes de la plática mencionábamos, ¿no? Bueno, por poner nada más un problema, ¿no? El cigarro, ¿no? Y hay muchos, ¿no? Pero toda la vida yo he escuchado los daños que ocasiona el cigarro. Y aún así hay gente que todavía se lo fuma, ¿no? Entonces creo que hay otro problema más allá de la información, ¿no? Que tenemos, digo, todos debemos trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando como seres humanos? Porque la información parece que no es suficiente, hay otros problemas más de raíz, más de fondo. Pues pongan el término que quieran, pero no es nada más la información, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, para terminar, si ya de antemano tenemos alguna información de que el celular para hacer objetos tiene efectos hacia la salud, digo, a lo mejor no podemos tirarlo porque también va a contaminar, pero sí podemos empezar a bajarle el uso, ¿no? Igual como el que fuma, ya sabes que hace años, pues, o sea, ir buscando cómo le vamos bajando, no una rayita, ¿no? Varias rayitas, ¿no? Bueno, Gracias. Pues muchas gracias por su atención. Gracias a ti. Gracias.